no recuerdo. Entonces, en este caso de estaciones meteorológicas en áreas naturales protegidas, en donde el tiempo demostró que se llevaba era más pequeño que el tiempo característico del fenómeno que es cambio climático, pero teníamos la necesidad de empezar a generar inferencias acerca de cambio climático con esos datos limitados, pues tenemos obviamente series de tiempo que, no, que a simple vista no muestran una tendencia clara pues, de cambio climático, ¿no? Ni en temperatura, ni en precipitación, ni en humedad relativa. Entonces lo que empezamos a preguntarnos es, bueno, pero ¿cómo se ven cantidades distintas a a la serie de tiempo original, pero que nos estén hablando de propiedades dinámicas del sistema? Entonces, por ejemplo, lo que se hizo fue medir su complejidad, su información de Fisher. Al medir su complejidad internamente, como ya lo platicamos, se está midiendo como un paso anterior la autoorganización y la entropía. ¿Cómo definimos entropía de organización? De la manera tradicional que se hace ¿cómo se llama? En teoría de la información, la entropía pues se va a medir de la forma tradicional, ¿no? Como la suma de P logaritmo de P. La autoorganización va a ser el complemento, o sea, uno menos eso, y la complejidad es la multiplicación de ambos. Normalmente aquí hay un factor como de escalamiento. eh, Carlos Gershenson creo que lo usa como 4. En este caso no lo pusimos, pero para poder medir complejidad, pues tienes que medir primero entropía, o sea, emergencia, información nueva o, digamos, el contenido de aleatoriedad que está inherente en la señal. Y la autoorganización, como es el complemento, pues si la entropía pues está midiendo pues el contenido de la aleatoriedad que está en la señal, pues el complemento sería lo contrario de eso, ¿no? Entonces se dan cuenta, pues como les he estado diciendo, la complejidad es una especie de balance entre procesos que generan aleatoriedad y procesos que generan eh, organización, ¿no? Y la información de Fisher, la referencia es bueno, no se las dije, les dije una que es Fisher Information o Physics from Fisher Information, que es un libro muy bonito, pero en realidad esta definición de la información de Fisher para series de tiempo no viene ahí, viene en otro libro que se llama Exploratory Data Analysis from Fisher Information, que es un libro editado por Frieden, pero con colaboraciones de diferentes autores. Y uno de ellos es Cabezas, que era un cuate que trabajaba en la EPA y que había empezado a utilizar información de Fisher para entender la estabilidad de los sistemas. Y entonces definen la información de Fisher de esta manera. Y si uno lo desarrolla, al final del día, como les dije, de acá van a poder deducir que la información de Fisher se puede poner en términos de la velocidad y la aceleración tangenciales en el espacio-espacio. Entonces, en lugar de trabajar directamente con las series de tiempo en las que no vemos nada, nos preguntamos, ¿se verá algo en métricas informacionales? Y entonces en estas métricas informacionales, pues están primero la autoorganización, la entropía, y luego la que se construye con esas dos, la complejidad y la información de Fisher. Aquí estamos mostrándoles gráficas de boxplots, ¿no? Ahora, una buena práctica cuando uno pone gráficas de boxplot es también poner, por lo menos así como está puesto acá, por los datos, ¿no? Para que uno vea cómo es la nube de puntos, ¿sale? Y al verlo así, ¿qué es lo que ustedes empiezan a notar? ¿Qué se les ocurriría que hay ahí? ¿Ven algún patrón claro? Así ven diferencias en las boxplots entre estos años que se están probando, que es 2014, 15, 16 y 17. Pues como que no se ve realmente mucha diferencia, ¿no? A ver, precipitación. Pues como que tampoco, ¿verdad? A ver, humedad. Tampoco, ¿verdad? Entonces, a pesar de que cambiamos del espacio de las series de tiempo al espacio de las métricas, digamos, informacionales, pues tampoco estamos viendo algo claro. Y eso nos hizo pensar que quizás
lo que teníamos que empezar a darnos cuenta era no tanto en estas partes de acá, sino en estas partes de acá, ¿sale? No sé por qué no viene acá. Ah, debe estar en los materiales suplementarios. Como que fijarnos más en los datos áticos. Exactamente. Eso es lo que en realidad no son los datos atípicos, formalmente a eso le llamamos valores extremos. Entonces aquí ya no hicimos el análisis formal de valores extremos, eh, pero la idea es ya no fijarse nada más en en, digamos, en los valores que están en las tendencias centrales, sino efectivamente en los valores que están lejos de las tendencias centrales, ¿no? Entonces, formalmente se llaman valores extremos, no se llaman outliers. Outliers formalmente sí es algo que está fuera de la posibilidad. Un valor extremo es algo que está lejos de la tendencia central, pero está dentro de la posibilidad del sistema. Un outlier ya realmente es algo que está fuera de la posibilidad del sistema. Y normalmente, sí, efectivamente, los valores extremos son atípicos. Nada más que el que sea típico se refiere como a la frecuencia de la ocurrencia, ¿no? Y el que sea un valor extremo se refiere a la intensidad de la intensidad de la señal. Normalmente los valores extremos suelen ser atípicos. Entonces, acá la idea es, en lugar de fijarse en las tendencias centrales, fijarse en las colas y más bien ver si las colas empiezan a mostrar algo diferente conforme va pasando el tiempo en este tipo de señales. Eh, Ahorita no recuerdo muy bien al final qué terminamos haciendo, pero recuerdo que había ligeros patrones en los valores, en estos valores extremos. No era algo que fuera realmente así como que súper significativo, pero habían así como primeros indicios de que sí se veía. La conclusión esencialmente creo que era la siguiente. Se veía que habían más eventos extremos y que estos eran más frecuentes que en años anteriores. Hasta ahí podíamos decir algo, ¿no? Ahora, Profesor, creo que está compartiendo su pantalla. no, ya la dejé de compartir. Ah, ok, gracias. Sí, sí. Entonces, es interesante el cómo a veces las preguntas que nos tenemos que hacer profesionalmente o como investigación nos hacen ir desarrollando un tema, ¿no? Entonces, eso se lo dije porque a la pregunta de cuál sería un buen libro de series de tiempo, pues quizás en lugar de buscar un buen libro de series de tiempo, sería interesante más bien que agarraran una serie de tiempo, que se plantearan una pregunta y ahora intentaran aprender lo que necesiten aprender para contestar esa pregunta. Eso va a ser, yo creo que más interesante y más rápido y más fructífero que tratar de leer todo un libro de series de tiempo y luego ver cómo se aplica. El sistema solito te va a empezar a pedir qué necesitas aprender. Entonces, yo me iría mucho más por ahí. Estas series de tiempo, en el artículo, de hecho, creo que están, entonces si las quieren usar, las pueden usar. Ya hay más años, podrían usar más años. También están las series de tiempo de Ameriflux, que también son gratuitas y de libre acceso y demás, solo se tienen que, ¿cómo se dice esto? Que dar de alta en el sistema y las pueden bajar. Los datos de Ameriflux son los que les decía que son de torres de Ecovariant, pero hay muchas otras. Está, por ejemplo, todo el sistema de NASA, en donde ustedes entran a la página de este repositorio de NASA y digamos, tienen pues sí, un Google Earth y buscan un lugar y le picas o le das las coordenadas y les quiero que me des de aquí todos los datos de percepción remota o todos los datos de esto o de esto o de esto, de tales a tales años, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, te tienes que dar de alta, obviamente, te mandan una liga, los puedes bajar y puedes generar muchas series de tiempo. Entonces, por ejemplo, nosotros inclusive vimos cosas interesantes en términos de ver cómo se reponía la vegetación de un sitio por un gran incendio forestal, ¿no? Esa bueno, es una pregunta que es bonita. Entonces,
podrían ver, por ejemplo, cómo han respondido algunos bosques de Norteamérica a los grandes incendios forestales. Es una pregunta bonita. Todo lo que tiene que ver con incendios forestales ahorita es una muy buena pregunta, ¿no? Y hay páginas de repositorios de series de tiempo de incendios forestales dedicadas exclusivamente a esto y son muy buenas. Tienen muchos datos de un montón de lugares. Entonces, hay varios repositorios muy bien mantenidos para bajar series de tiempo. Entonces, mi recomendación es quizás sea más interesante buscar una buena serie de tiempo, generar una pregunta interesante y a partir de esas dos cosas, busquen lo que tengan que aprender para resolver esas preguntas. Esa sería mi respuesta, Frida. De todas formas, les busco un libro. Sí, muchas gracias. Le quería preguntar, entonces, bueno, es que a mí alguna vez me dijeron que lo del clima se distribuía como una ley de potencias, ¿no? Que cosas como muy, pues, muy normales pasan muchas veces y ya como cosas muy extremas pasan muy poquitas veces y que Es es como una correcto. recta. Entonces, ustedes descubrieron como que cambió la inclinación, la pendiente de esa recta, que ya pasan más cosas como anormales o algo así. Si tuviéramos más datos de muchos más lugares y más tiempo, efectivamente sería lo que estaríamos viendo. Ah, ok, muchas gracias. De hecho, eso no es eh, no es solamente, o sea, no solamente algo que se vea en clima. Hay un montón de fenómenos naturales que siguen leyes de potencia, que es un poco lo que estábamos viendo en la clase pasada. Y sí, efectivamente lo que tú puedes ver cuando hay cambios dinámicos es que el coeficiente de la ley de potencia puede cambiar. Y el cambio de ese coeficiente de la ley de potencia te está hablando de que el sistema está haciendo cosas diferentes. Carlos, ¿cómo fue la recolección de los datos de clima del ejemplo que les di? Se ponen, sí, ok, son estaciones meteorológicas que están en áreas naturales protegidas y están trabajando de manera automática y mandan datos automáticamente a un servidor de Conavio. Y ya en el servidor de Conavio, entonces uno los puede bajar y esos datos también son de acceso libre. Si alguien quiere trabajar con esos datos específicos, creo que en el artículo viene la liga y si no, les puedo yo dar la liga y si no, les puedo decir quién tendría la liga. ¿Hay datos de series de tiempo enfocado en medicina? Sí, un montón. Hay también repositorios de series de tiempo, por ejemplo, de frecuencia cardíaca bajo diferentes tratamientos. Hay una que es muy famosa que tiene un nombre de una película, la de, podrías decir que los datos se recuperaron por conglomerados porque son, sí, efectivamente también eso es cierto. Sí son conglomerados. En medicina, ¿cómo se llama esta película donde sale Mickey Mouse que es El aprendiz de brujo? No sé cómo se llama la canción, también se llama así El aprendiz de brujo. No, ¿cómo se llama la película? Fantasía. Hay unos datos muy famosos que son estándar en neurociencias y que se tomaron justamente, me parece que ponen a los individuos a ver la película de fantasía y entonces recaban series de tiempo de actividad eléctrica del cerebro y creo que también frecuencia cardíaca y quizás otras cosas. Entonces, y esos son datos que están disponibles. Si les interesa, les puedo pasar la liga de esos en particular. También se pueden poner en contacto, por ejemplo, con Ana Leonor Rivera, que ella es una experta justamente en series de tiempo, complejidad en temas de salud. Tienen ellos muchos datos y hay varios repositorios así, digamos, como de uso libre para cosas médicas. Sí, sí, hay de esos tipos de datos, Frida. Si te interesan eso, yo te recomendaría, por ejemplo, datos de frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el corazón es un órgano que es sistémico. Entonces, en realidad, cuando tú analizas la serie de tiempo del corazón, está captando información de todo el organismo. Obviamente es algo que aprendimos poco a poco, ¿no? Y hay muchos bemoles en términos de cómo exactamente trabajar con estas series de tiempo,
Porque uno, por ejemplo, pensaría, pues, si les pregunto, ¿qué tan larga debería ser una serie de tiempo de actividad eléctrica del corazón para sacar los mejores resultados? ¿Cuál sería como su primera respuesta? ¿Cuántos minutos, cuántas horas, cuántos días? ¿Qué pensarían? Pues de hecho, creo que eso es el holder, ¿no? Hay un estudio que se hace para medir arritmias y eso, y hay holder a 24 horas, a 48, y pues creo que ese es electrocardiograma, que nada más es como un minuto o Ujú, dos, algo así, ¿no? ujú. Ajá. Fíjate, esto es bien interesante. El problema de esta pregunta es un problema que en realidad es una pregunta abierta y que es cómo determinamos las escalas características de un sistema. Por ejemplo, ¿un árbol es un bosque? No. ¿Dos árboles es un bosque? No. ¿Tres árboles? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Cuántos árboles necesitas para que un bosque sea un bosque? ¿Cuáles son las escalas temporales características de un sistema? O sea, hay escalas características espaciales, hay escalas características temporales. Entonces, en el caso específico del corazón, lo que hemos aprendido es que hay escalas características de diferentes procesos fisiológicos. Entonces, si uno solamente quiere captar la dinámica del corazón sin interferencia de otros procesos fisiológicos, lo que los cardiólogos y los médicos eh, terminaron de unir fue que hay un protocolo específico para tomar esos datos y tienes que estar sentado en no sé qué posición, taca, taca, ¿no? Y el tiempo creo que son 5 minutos y la tasa de muestreo en tu instrumento debe ser de tanto para que entonces tengas cierta cantidad de datos y entonces te pueda hacer las análisis de Fourier. Entonces, creo que la escala característica en ese protocolo de medición son como de 5 minutos. ¿Por qué no más? Porque si tú agarras más, empiezas a agarrar, por ejemplo, información de, por ejemplo, ciclos circadianos, ¿no? Y eso ya no es nada más la dinámica del corazón, ya sería la dinámica del corazón más la dinámica de los ciclos circadianos, ¿no? Y entonces ahora tendrías el problema de restarle a la serie de tiempo que tienes, pues digamos, la información del ciclo circadiano para ver el corazón. Entonces suena bien como justamente usar un holder y decir, pues te voy a medir tu frecuencia cardíaca de manera continua durante 10 días, ¿no? Y uno pensaría que es hasta súper padre. Sí y no, dependiendo cuál es la pregunta que uno tenga, ¿no? Por ejemplo, eso funciona muy bien y es necesario cuando te están cambiando tu medicamento para controlar la presión arterial, por ejemplo, y lo que quieren ver es, pues si yo te meto el medicamento, cómo empieza conforme vas tomando el medicamento y te va haciendo efecto, cómo va cambiando la respuesta de tu corazón a ese medicamento, ¿no? Pero ahí tu pregunta tiene que ver con un tratamiento y la respuesta del sistema. Para eso, pues obviamente un holder es muy necesario, ¿no? Normalmente los holders los usan mucho como para ese tipo de cosas. Cuando te cambian medicamentos de control de presión y quieren ver que las cosas estén funcionando, ¿no ven? Esa es una. Este, eh, si lo haces muy pequeño, pues entonces te pasa lo mismo que con el caso del clima, ¿no? No agarras toda la información del sistema. Si lo haces demasiado grande, como muchos días, pues ya estás metiendo más información que la que solamente compete a tu pregunta. Entonces, conocer la escala característica del sistema es un arte, normalmente es una cosa que se resuelve a juicio de experto, es una pregunta un poco abierta. Hay, que yo sepa, solamente un paper que tiene una propuesta metodológica matemática en donde me parece que medio resuelven el problema. Eh, se lo voy a poner en el portal o en el chat después. eh, pero tampoco la metodología es así como que digas, que sí, pues sí, que es sencillo hacerlo, ¿no? Este, Obviamente tiene que ver como con monitorear el sistema y perturbarlo y ver en qué momento es que no lo recuerdo perfectamente bien, pero hay un cambio de concavidad en la información que el sistema está adquiriendo.
se tiene que ver justamente como con una saturación de información. Entonces, cuando llegas a esa saturación de información, ok, esa es la escala característica. Cosas parecidas a esas ustedes las deben conocer, por ejemplo, el muestreo, ¿no? Cuando ustedes van a muestrear, por ejemplo, animales, ¿no? En un área determinada, ahora la pregunta es, ¿cuál debe ser el área mínima para que muestren? Pues una es, ya lo saben porque son expertos, y la otra es no lo saben, ¿no? Si no lo saben, una de las maneras de resolver el problema es, empiezas con un área pequeña y empiezas a mostrar y vas viendo cómo ganas información. Ahora, la haces más grande, ¿cuánta información tienes? La haces más grande, ¿cuánta información tienes? La haces más grande, ¿cuánta información tienes? La haces más grande. En el momento en el que la información que tienes deja de crecer con el crecimiento del área, quiere decir que ya alcanzaste el área adecuada para tu muestreo, ¿no? Y eso puede cambiar de ecosistema en ecosistema, de bicho en bicho, o sea, puede ser bastante complicado el asunto. Eh, entonces, el tema de las escalas es realmente importante. Este, Hay que tener siempre en cuenta justo eso, cuáles son las escalas características espaciales, temporales y si hay alguna otra, y si tus datos están muestreando a la escala que corresponde, ni menos ni más. Ambos casos te van a generar conflicto. ¿Alguien tiene duda o pregunta de esto? ¿No? Bueno, entonces mi invitación sigue siendo la misma. Búsquense una buena serie de tiempo y ensúciense las manos con esa serie de tiempo y van a aprender un montón de cosas. Y busquen médicas. Por ejemplo, toda la parte de audio es fenomenal. O sea, ahí hay una cantidad de serie de tiempo muy, muy impresionante. Vale. Entonces, denme un segundito. Hola. Acá, acá, ok. Pero se mide en reposo en actividad física o tendrás que terminar. Normalmente se mide en reposo, pero hay un protocolo, perdón Carlos, no había visto tu pregunta antes. Hay un protocolo específico para ello y tiene que ver con cómo te sientas, o sea, la posición del cuerpo importa y nada más que tiene un nombre técnico, no me acuerdo cómo se llama esta posición, pero sí, o sea, sí es en reposo, pero es en una posición específica, sentado a cierta inclinación. Tiene su protocolo específico este tema de medir la frecuencia cardíaca para determinar la dinámica del corazón. Así es una parte, te digo, cuántos minutos, que creo que es por ahí de 5, la tasa de muestreo que debe tener el aparato el protocolo físico de cómo estás para que la medición sea válida. Porque sí, efectivamente, puede variar por eso. Y déjenme ahora les comparto. ¿Cómo le hago? Ah, no es cierto. Anda acá, acá. Ah, vale, ahí está la presentación, ¿verdad? Sí, ya se ve. Bien, entonces estábamos diciendo que a diferencia de los sistemas físicos, los sistemas vivos cruzan escalas, ¿no? Empezamos a ver estas ideas de escalas de Jeffrey West y lo que empezamos a plantear es si a lo mejor justo este es un caminito para encontrar algo parecido a las leyes de Newton para sistemas vivos, ¿no? Ya sabemos que no van a ser iguales porque ya sabemos que los sistemas complejos no admiten una descripción matemática con ecuaciones diferenciales, etcétera. Eso ya lo discutimos. Hablamos justamente de cómo la vida cruza un montón de órdenes de magnitud, por ejemplo, en el tamaño, 8 órdenes de magnitud solamente en los mamíferos. Hablamos de estas relaciones de escalamiento, por ejemplo, entre la masa y la tasa metabólica y cómo van como leyes de potencia a la 3/4. De hecho, Frida, te voy a mostrar después justo cómo estos cambios en las pendientes de leyes de potencia nos pueden estar hablando acerca de cambios fundamentales en la organización social. Es un tema muy bonito que nosotros lo pusimos en un paper en donde hablamos de cómo el periodo que estamos viviendo ahorita no es realmente un antropoceno, sino que más bien es un tecnoceno. Y tiene que ver con estas cosas. Aquí se me fue a editar eso. Hablamos justamente de cómo van cambiando estas tasas metabólicas
a qué órdenes de magnitud, ¿no? También empezamos a hablar de cómo la tasa metabólica de una célula también se escala de la misma manera. Hay varios ejemplos de estos. Hablamos, por ejemplo, del, del tamaño, ¿no? Del peso corporal y el radio de las aortas en un montón de mamíferos, ¿no? Cómo va también como una ley de potencia, en este caso de 3/8. El escalamiento de la masa contra el tamaño, la frecuencia cardíaca con el tamaño, la esperanza de vida, que también va con un escalamiento, y hablamos justamente del número total de latidos del corazón en una vida típica, independientemente del tamaño, y que va del orden de 1 billón de latidos, ¿no? Eso es lo que tienen en general cualquier mamífero, y entonces, obviamente, como si cambia la tasa metabólica, pues va a cambiar la esperanza de vida, ¿no? Y la esperanza de vida también va escalada. Entonces vimos que pareciera ser que la vida tiene varias cosas que ya podemos empezar a, a- a categorizar como para empezar a generar un cuerpo de conocimiento sistemático, ¿no? Entonces, para empezar, que hay leyes de escalamiento, existen leyes de escalamiento. Son muy, están por todos lados en la naturaleza. Son muy simples, son universales, normalmente tienden a mostrarnos que ser más grande es más eficiente, y algo curioso es que existen pocas leyes cuantitativas en biología, y podría ser que la dominancia de la ley de potencia sería una de estas, y que además estas leyes de potencia están representadas en su mayoría por la potencia de un cuarto. Vimos cómo esto también se empieza a manifestar en términos geométricos, en formas fractales. Este modelito de cómo partimos de una aorta y empezamos a tener bifurcaciones para poder transmitir materia, energía, información. Y el modelo es bien interesante porque lo que hace es, este, justo parte de la tasa metabólica, o más bien de una relación entre la tasa metabólica y el flujo de volumen que puede llevar. Pues estos tienen que ir más o menos en la misma proporción, ¿no? Pero por conservación, pues entonces el número de capilares por el flujo que hay en cada capilar, pues tiene que ser igual a este flujo. Entonces lo ponen acá, y luego vamos a invocar, pues justamente, algunas cosas que se saben, por ejemplo, que el capilar es una unidad invariante en los mamíferos, es decir, que esta QC es la misma para todos los mamíferos, y entonces el número de capilares debe también escalar de la misma manera que escala la tasa metabólica, ¿no? Entonces uno puede empezar a trabajar con esto. Entonces, si la tasa metabólica escala como la masa a las 3/4, entonces el número de capilares también va a escalar como 3/4, y entonces podemos empezar a decir cosas acerca del número de células, y lo que vemos es que hay un desajuste, y esto lo que significa es que los organismos son muy eficientes, que el número de células alimentadas por un solo capilar aumenta como m a la 1/4. Entonces dense cuenta cómo pareciera ser que en la naturaleza las cosas se autoorganizan de tal manera que cuando empiezan a crecer, eh, sus estructuras espaciales se autoorganizan de una manera tal que se vuelven más eficientes, ¿no? Y eso obviamente pues tiene implicaciones en crecimiento y la muerte. Eh, Empezamos a hablar un poquito también como, este, de que hay varias de estas que están, digamos, propuestas y que se han ya identificado, inclusive algunas están cuantificadas y más o menos pegan. Y lo último que vimos son este modelito de cuánta energía se necesita para mantener a las células vivas y cuánta energía se necesita para tener nuevas células. Y dado este modelito y las relaciones escalares, obtenemos esta ecuación diferencial, y si la resuelven van a tener esta ecuación que se parece un poco a la ecuación logística y que genera curvas de este estilo como curvas de dosis-respuesta. Entonces, este comportamiento de dosis-respuesta es también una de estas cosas que vamos a ver que es una propiedad muy universal de los sistemas complejos. La mayoría de los sistemas complejos tienen dosis y respuesta. Entonces, eso fue un poquito resumen de lo que vimos la clase pasada. Eh, Creo que ya se nos acabó el tiempo. Vamos a avanzar sobre estos mismos temas la siguiente clase, y vamos a empezar a ver, nada más para que vean
Ya en un par de láminas vamos a llegar justamente a distribuciones de colas largas. Entonces, estamos ya a 2 pasitos de llegar a las distribuciones de colas largas y la idea es que esta fuera una introducción natural al uso y la necesidad de la distribución de colas largas. Entonces, si nadie tiene dudas o preguntas, lo dejamos aquí hoy y nos vemos el lunes. ¿Alguien tiene dudas o preguntas? Dijo nos vemos el lunes, entonces mañana va a venir Jesús. Perdón. Mañana es viernes, mañana les toca síncrono. Ah, sí, cierto, perdón, se me olvidó que era síncrona. Sí, sí, sí. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Lo último que dijo de que la mayoría de los sistemas complejos tienen escalas y qué más. La mayoría de los sistemas complejos presentan este fenómeno de dosis-respuesta. Ah, ok, gracias. Es algo súper universal. O sea, casi no vas a encontrar algo que no tenga dosis-respuesta. ¿Alguien más tiene dudas o preguntas? ¿No?